Las historias de la televisión suelen sobrevivir más allá de las cámaras, creciendo en susurros que se transmiten en pasillos, camerinos y cafeterías. Durante décadas, alrededor de El Chavo del Ocho, flotó un rumor tan persistente como incómodo: la influencia de Florinda Meza en las decisiones creativas. Se decía que escenas enteras se modificaban a su favor, que guiones escritos con ritmo perfecto sufrían giros de última hora, que diálogos destinados a otros personajes terminaban en su boca. Nadie lo afirmaba con nombre y apellido. Eran frases cortadas. Eso no estaba así en el libreto. Anoche cambiaron la página. Lo que dijo don Ramón se lo dieron a doña Florinda. Comentarios lanzados en voz baja, como quien teme ser escuchado por el propio eco. Los fans, ajenos a esas tensiones, solo veían el resultado final. Episodios que fluían con la misma frescura, risas que parecían espontáneas, personajes que seguían siendo entrañables. Pero tras la magia, había un mecanismo más frágil, un elenco que no siempre se sentía tratado con justicia y un creador atrapado entre su genio y sus afectos. El Chavo del Ocho no fue solo un programa, fue un fenómeno cultural que cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Durante los años 70 y 80, millones de familias se reunían frente a la pantalla para reír con el mismo sketch que, misteriosamente, no perdía gracia con la repetición. La vecindad se convirtió en símbolo, y sus personajes en arquetipos universales: la inocencia del niño pobre, la autoridad del profesor, la ternura disfrazada de regaños de doña Florinda. En el centro de ese universo estaba Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, guionista, actor, productor, mente creadora de cada línea, cada pausa, cada gag. A su alrededor, un elenco que lo acompañó en la aventura: Carlos Villagrán, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Edgar Vivar y, por supuesto, Florinda Meza. Ella no solo interpretó a doña Florinda y a la Chimoltrufia, sino que se convirtió en compañera sentimental de Roberto. Con el tiempo, esa doble condición, actriz y pareja, generó una sombra. ¿Hasta qué punto su lugar en el programa se debía al talento? ¿Y hasta qué punto a la influencia personal? En los pasillos de Televisa, esa pregunta nunca fue dicha abiertamente, pero flotaba. Técnicos de cámara recordaban discusiones apagadas, maquillistas escuchaban frases al vuelo, asistentes de producción notaban cambios de última hora en las hojas de guión. El remate era para Kiko, murmuraba alguien, mostrando un papel corregido a mano. Sí, pero míralo ahora, respondía otro, señalando a Florinda en el set. Ella lo tiene. La tensión era invisible para el público, pero insoportable para quienes vivían día a día el rodaje. Y en medio de ese ambiente, un productor veterano de Televisa fue acumulando recuerdos, anotaciones, escenas borradas de la memoria oficial. Durante años guardó silencio, hasta que decidió hablar. Antes de llegar a esa confesión, conviene entender el terreno en que germinó. En un foro como el de El Chavo, cada minuto costaba. Repetir una toma significaba gasto extra, cansancio acumulado, nervios crispados. Los actores aprendían a respetar las pausas, a cuidar los tiempos cómicos, a aceptar que una línea menos podía significar un personaje más pequeño. Sin embargo, había excepciones. Se decía que Florinda podía detener una grabación para repetir un gesto, insistir en un close-up o pedir que se extendiera un parlamento. Nadie quería enfrentarse a Roberto, y mucho menos discutir con la mujer que lo acompañaba en lo personal. Así, esas pequeñas concesiones se acumulaban hasta convertirse en un patrón. Un fanático que miraba los episodios notaba apenas diferencias sutiles. Una escena más larga para doña Florinda, un remate que antes solía pertenecer a don Ramón, una mirada de complicidad entre ella y el Chavo que parecía improvisada,
pero que había sido marcada en el libreto. El rumor creció tanto que se volvió casi parte de la leyenda. Los fans discutían en foros. Los periodistas lo insinuaban sin afirmarlo. Los libros de anécdotas lo bordeaban sin entrar en él. Y así pasó el tiempo, hasta que un día la voz que faltaba apareció. La de un productor que estuvo ahí, en el set, detrás de las cámaras, cuando los cambios ocurrían. Ese productor decidió romper su silencio en una entrevista grabada originalmente para un documental interno. Lo que dijo no fue grito ni acusación furiosa. Fue relato pausado, cronología de hechos, memoria convertida en prueba. Recordó, por ejemplo, cómo en un sketch escrito para Kiko se había planeado un remate con su característico inflar de cachetes. A último momento, ese remate desapareció del guión y apareció como línea para Doña Florinda. Carlos Villagrán, desconcertado, apenas sonrió en la grabación, pero el ambiente quedó helado. En otra ocasión, Ramón Valdés tenía preparado un gag físico con una caída que siempre arrancaba carcajadas. La escena se repitió varias veces. En la última, el chiste había perdido fuerza porque, según la nueva indicación, debía ocurrir después de una intervención más larga de Florinda. El ritmo se rompió y el enojo de Valdés fue evidente al salir del set. El productor no relataba estas cosas con morbo. Las narraba con tristeza, como quien revive un recuerdo incómodo. Para él, esos detalles eran pequeñas piezas que explicaban por qué, con el tiempo, las tensiones dentro del elenco se volvieron irreparables. La confesión del productor no solo confirmaba lo que tantos habían sospechado, también habría una pregunta dolorosa. ¿Cuánto de la magia de El Chavo había sobrevivido a pesar de esos cambios? ¿Y cuánto se había perdido en el camino? El público, acostumbrado a reír sin hacer preguntas, se encontraba de golpe con la sombra de un detrás de cámaras áspero. Y esa sombra no provenía de rumores anónimos, sino de una voz que había estado allí, al lado de los libretos, en las juntas de producción, en los pasillos donde se decidían las escenas. La semilla de la indignación estaba sembrada. En cuanto la confesión salió a la luz, los medios replicaron las frases más contundentes. Los remates cambiaban de manos en el último minuto. Florinda tenía influencia directa sobre Roberto. El elenco lo sabía, pero nadie quería confrontar. Las redes sociales, veloces, hicieron el resto. En minutos, la anécdota de un productor se transformó en trending topic. Los fans discutían con pasión. Unos defendían a Florinda como actriz disciplinada y merecedora de cada línea. Otros la acusaban de haber destruido amistades y provocado salidas irreparables del elenco. El homenaje, que había comenzado como memoria dulce, se transformaba en un expediente abierto. La promesa narrativa era clara. Lo que parecía un rumor de pasillo, ahora estaba respaldado por un testimonio con nombre y apellido. Y esa confesión no solo confirmaba viejas sospechas, encendía una llama nueva de indignación que iba a recorrer estudios, redacciones y sobremesas familiares. Lo que ese productor reveló cambiaría la forma de mirar cada escena repetida de El Chavo del Ocho. A partir de ese momento, las risas ya no sonarían igual. Estarían acompañadas por la incómoda pregunta de qué hubo detrás de cada línea, de cada silencio, de cada cambio improvisado. El telón no había caído, apenas se levantaba. Lo que venía después no era un rumor, sino una historia contada desde dentro, con escenas concretas, con heridas abiertas. Y lo que había nacido en un pasillo de Televisa estaba a punto de convertirse en una discusión pública que no iba a terminar pronto. El testimonio del productor no llegó a un vacío. Cayó sobre un terreno abonado por décadas de rumores. Durante años, se habían escuchado pequeñas historias en los pasillos de Televisa. No eran titulares, no eran denuncias formales.
Eran frases que se repetían con la insistencia de un zumbido. Cambió el guión anoche. Eso no estaba escrito así. Él no iba a decir eso. Era para ella. Eran detalles que, por sí solos, parecían irrelevantes, pero acumulados se transformaban en una sombra persistente. Los actores veteranos lo insinuaban en entrevistas ambiguas. Los técnicos lo comentaban en reuniones informales. Y los fans lo percibían como una sensación rara al revisar episodios antiguos. El rumor tenía un escenario preferido: los pasillos del Foro 2, donde El Chavo del Ocho se grababa semana tras semana. Allí, cada puerta cerrada parecía guardar un secreto, y cada libreto doblado escondía una versión anterior. Un asistente de producción relató, años después, un recuerdo preciso. En una mañana de rodaje, llegó con un paquete de libretos recién impresos. Repartió copias a cada actor, pero notó que uno de ellos, el de Florinda, tenía marcas adicionales, correcciones manuscritas con tinta azul. Al compararlo, vio que algunas líneas que en la versión original eran para don Ramón, en la suya aparecían tachadas y transferidas a doña Florinda. El asistente guardó silencio. Nadie le dijo que lo comentara. Nadie lo felicitó por notarlo. Pero esa imagen se quedó grabada como prueba involuntaria de lo que muchos sospechaban. La dinámica del set era peculiar. Mientras las risas dominaban en escena, detrás se respiraba otro aire. Técnicos que evitaban mirar directamente, camarógrafos que intercambiaban gestos cómplices, actores que sonreían para la cámara pero dejaban caer el gesto apenas se apagaba la luz roja. El rumor no era una noticia, era una incomodidad. Y como toda incomodidad, se filtraba en las grietas, en una pausa más larga de lo necesario, en una risa que no alcanzaba los ojos, en una respuesta cortante durante los ensayos. Un sonidista veterano confesó: «En más de una ocasión escuché discusiones en voz baja. No eran gritos, eran frases rápidas. Eso no estaba así. Ya lo hablamos. Déjalo, va a quedar mejor así». Y siempre, después de esas charlas, el guión parecía distinto. Lo más frustrante, según él, era la sensación de que nadie quería hablar abiertamente. Todos lo veíamos, pero todos callábamos. Porque si alguien lo decía fuerte, se arriesgaba a quedar fuera. Uno de los recuerdos más mencionados por los técnicos era el de un ensayo prolongado hasta el cansancio. La escena era sencilla. Don Ramón debía entrar con un costal y tropezar al ver al Chavo. Era un gag físico de pocos segundos. Pero en medio del ensayo, Florinda pidió repetir su intervención previa, un regaño a Kiko que debía sonar más firme. Se repitió una vez, luego otra más. El ensayo, que debía durar 20 minutos, se extendió por casi una hora. El efecto cómico del tropiezo perdió fuerza y Ramón terminó haciéndolo con un gesto de fastidio evidente. La escena se grabó igual, pero todos sabían que no había quedado con la chispa original. Mientras tanto, afuera de los foros, El Chavo del Ocho seguía siendo el programa más querido de la televisión. El público reía, los niños imitaban a los personajes, las giras internacionales llenaban estadios. Nadie podía sospechar que detrás de esos episodios, aparentemente perfectos, había discusiones, cambios de última hora y un elenco cada vez más dividido. Ese contraste era brutal. Lo que para el público era ternura, para el elenco era tensión. Lo que para los fans eran risas, para los técnicos eran silencios incómodos. Un camarógrafo recordó con claridad una anécdota que aún lo perseguía. En un sketch, el profesor Girafales debía entrar con un comentario ingenioso que arrancaba carcajadas en cada ensayo. Pero al llegar al día de grabación, la línea había desaparecido del libreto. En su lugar, Florinda tenía una frase extendida que ocupaba el mismo espacio en la dinámica del sketch. Fue como si de pronto él dejara de ser parte del ritmo del grupo y ella se convirtiera en el centro, contó el camarógrafo.
Ese detalle pasó inadvertido para el público, pero para los que conocían el guión original fue un cambio doloroso. Los actores rara vez se quejaban en público. La mayoría entendía que hablar significaba exponerse. Sin embargo, en privado, algunos dejaban escapar comentarios breves. María Antonieta de las Nieves, en entrevistas años más tarde, insinuó que hubo modificaciones que nunca comprendió del todo. Ramón Valdés solía bromear diciendo que los libretos tenían vida propia. Ese humor ocultaba un malestar que se acumulaba como polvo en las cortinas. No estorbaba a primera vista, pero estaba allí, cubriendo todo. Un utilero, que trabajó en más de 200 episodios, relató una escena que lo marcó. Un día, Roberto pidió que le acercaran una silla para leer un guión. Mientras hojeaba, Florinda se inclinó sobre su hombro y señaló un par de líneas. Roberto asintió, tomó un lápiz y tachó 2 parlamentos que eran de Kiko. El utilero, que estaba lo bastante cerca para ver el gesto, entendió que esos diálogos habían cambiado de dueño en ese instante. No era algo planeado con anticipación, dijo. Pasaba en segundos. Y todos teníamos que adaptarnos, porque lo que Roberto decidía en ese momento era ley. Estos testimonios comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. El rumor de manipulación dejó de ser un murmullo abstracto. Se convirtió en una cadena de recuerdos concretos, pequeñas historias que coincidían en el mismo patrón. La frustración del elenco se hacía evidente en detalles mínimos. Una mirada esquiva, un saludo cortante, una ausencia prolongada en los pasillos. Con el tiempo, esas pequeñas heridas derivaron en rupturas irreparables. La salida de Carlos Villagrán, la distancia con Ramón Valdés, las entrevistas en que los actores dejaban ver resentimientos. Todo eso parecía tener un origen común, la sensación de que no todos recibían el mismo trato, de que las reglas podían cambiar de un momento a otro según las preferencias de Florinda y Roberto. El productor que rompió el silencio años después no hizo más que darle cuerpo a lo que todos ya intuían. Cada recuerdo de un técnico, cada anécdota de un actor, cada silencio prolongado en entrevistas, todo cobraba sentido bajo la misma explicación. Florinda tenía una influencia directa que alteraba el equilibrio creativo. Los fans, al enterarse, empezaron a revisar los episodios con lupa. Mira, aquí ella se queda con el remate. Ese chiste era claramente para Kiko. Esta escena se alarga solo para que doña Florinda hable más. El programa que había sido refugio de inocencia se convertía ahora en objeto de sospecha. Lo que comenzó como rumores de pasillo estaba a punto de crecer con voces más concretas. No solo técnicos o utileros. Pronto hablarían actores secundarios, periodistas veteranos, incluso amigos cercanos a la familia. Voces que nunca se habían escuchado en público y que confirmarían, con sus matices y contradicciones, lo que durante años se había callado. La indignación, apenas encendida, iba a transformarse en fuego abierto. Y el legado de El Chavo del Ocho, lejos de quedar intacto, se vería obligado a convivir con esta sombra, la de la manipulación que había marcado el rumbo de su historia, más allá de los guiones. El rumor ya no era solo un murmullo de pasillo. Empezaba a tomar cuerpo en voces sueltas, fragmentadas, cada una con un pedazo de verdad, todas coincidiendo en un mismo eje. No eran declaraciones de portada ni entrevistas oficiales, sino confesiones dichas en voz baja, a menudo en confianza, como si todavía existiera miedo de hablar en voz alta. En la memoria de quienes estuvieron cerca del set, hay escenas que no aparecen en los créditos, pero que cargan más peso que los episodios transmitidos. Un silencio en un ensayo, una línea tachada en un libreto, un gesto de resignación en un camarín. Cada fragmento, al juntarse, se convertía en un coro de voces dispersas que sostenían la misma sospecha. Florinda tenía un poder que desbalanceaba al grupo.
Una maquillista veterana recordó: él llegaba siempre cansado, con ojeras marcadas. Yo trataba de cubrirlas, pero había días en que me pedía que no lo hiciera. Así está bien, me decía. Una vez, al terminar, vi que había dejado un papel doblado en la mesa. Tenía escrito: «Gracias por esperar». Nunca supe si era para mí o para alguien más. Pero se notaba que cargaba cosas que no compartía con nadie. Ese detalle, que parecía insignificante, formaba parte de la tensión general. Actores y técnicos sabían que había un ambiente desigual, donde unos cargaban con silencios y otros con privilegios. Otro recuerdo lo aportó un camarógrafo. Durante un ensayo, notó que Roberto estaba incómodo. Tenía el libreto en la mano y lo hojeaba con rapidez. De pronto, Florinda se acercó, señaló una página y hablaron en voz baja. Minutos después, el director de piso anunció que la escena tendría un ajuste. Kiko no dice esa línea, va para doña Florinda. Carlos Villagrán, con la sonrisa aún en el rostro, preguntó si se trataba de un error de impresión. Nadie respondió. El ensayo continuó como si nada, pero la incomodidad se instaló en todos. Fue uno de esos momentos donde el aire se corta aunque nadie diga nada, recordó el camarógrafo. La ley no escrita era clara, no se debía contradecir. Quien lo intentara podía quedar marginado. Por eso, la mayoría de los actores prefería reír, improvisar, fingir normalidad. Pero en los gestos quedaba registrada la verdad. El ceño fruncido de Ramón Valdés, las pausas innecesarias de María Antonieta, los carraspeos repetidos de Rubén Aguirre. Eran señales pequeñas, pero constantes, como grietas que van resquebrajando una estructura aunque por fuera parezca firme. Un sonidista aportó otro recuerdo. Estábamos grabando un sketch de la vecindad. Don Ramón tenía un parlamento corto, pero muy gracioso, que cerraba la escena. Lo ensayamos así varias veces. El día de la grabación, al revisar el guión, noté que esa línea ya no estaba. Doña Florinda tenía un diálogo más largo en su lugar. Don Ramón no dijo nada, pero al terminar la toma, tiró el sombrero en el piso con rabia. Fue una de las pocas veces que lo vi perder la compostura. El relato se repite en diferentes voces. Cambios pequeños que, acumulados, generaban un ambiente cargado. Fuera del foro, en la cafetería de Televisa, también se percibía el malestar. Técnicos con su charola de comida evitaban sentarse cerca del elenco cuando la tensión estaba demasiado fresca. Había mesas donde las bromas fluían y otras donde el silencio pesaba tanto como una acusación. Un utilero contó que escuchó a un actor decir, mientras removía su café: «Nos reímos porque es el trabajo, pero esto ya no es lo mismo». Esa frase, dicha sin mirar a nadie, bastaba para resumir lo que muchos pensaban. Mientras tanto, el público seguía ajeno. Las funciones con público en vivo se llenaban de carcajadas. Los aplausos eran genuinos. Nadie afuera sospechaba que dentro del set las cosas se torcían. La magia funcionaba, porque los actores eran profesionales y sabían entregar lo mejor frente a la cámara. Pero apenas terminaba la toma, las sonrisas se apagaban. Ese contraste, el gozo afuera, la tensión adentro, se convirtió en la esencia del rumor. Un secreto compartido que nunca llegaba del todo a los televidentes, pero que todos dentro de Televisa conocían. Un periodista que cubrió espectáculos en esa época lo explicó años después. Siempre nos llegaban comentarios. Técnicos, asistentes, incluso actores secundarios nos decían: «Eso no estaba así en el guión original». Pero nunca teníamos pruebas. Y además, ¿quién iba a atreverse a publicar algo contra Chespirito y su pareja? Hubiera sido un suicidio profesional. Ese muro de silencio hizo que los rumores crecieran en la sombra. No eran desmentidos, tampoco confirmados. Y como toda historia prohibida, eso los hacía aún más irresistibles.
Un amigo cercano a la familia de Roberto reveló, en privado, que el propio escritor se sentía atrapado. Él la quería, y por eso cedía, pero también sufría, porque sabía que esas concesiones estaban rompiendo la armonía del grupo. Nunca me lo dijo con esas palabras, pero se notaba en su mirada, en sus silencios. Esa confesión agregaba un matiz doloroso. Roberto no era solo cómplice, también era víctima de la situación. Los cambios de guión no eran casuales. Varios testimonios coinciden en que Florinda pedía revisar los libretos antes de cada grabación. En teoría, era para estudiar mejor sus parlamentos. En la práctica, significaba que podía influir en los ajustes de último momento. Un editor de guiones relató que, en más de una ocasión, recibió notas manuscritas con correcciones que beneficiaban a Florinda. «Nunca me las dio directamente Roberto», dijo. «Venían de ella. Y cuando las veía en mi escritorio, ya sabía que debía incorporarlas sin preguntar». Lo más doloroso para muchos no eran los cambios en sí, sino la complicidad silenciosa que se generaba alrededor. Cada técnico, cada asistente, cada actor secundario sentía que debía guardar silencio para no perder su trabajo. Esa omisión colectiva se convirtió en una especie de traición compartida. Todos sabían, pero nadie hablaba. Ese pacto tácito fue lo que permitió que el rumor creciera sin necesidad de confirmación. La falta de palabras era, en sí misma, una confirmación. La figura de Florinda se transformaba, según a quien se le preguntara, en dos extremos. Para unos, una actriz disciplinada y profesional. Para otros, la mujer que había desbalanceado al grupo. Esa dualidad marcaba las relaciones dentro del set y se trasladaba a las percepciones externas. Los fans que la defendían como guardiana del legado y quienes la acusaban de haber destruido la unidad del elenco. Esa ambivalencia se reflejaba en cada testimonio. Ninguno era totalmente condenatorio ni totalmente benévolo. Todos coincidían en un hecho. Algo se había alterado en la dinámica interna, y Florinda estaba en el centro. En una ocasión, un periodista aseguró haber recibido una grabación inédita de un ensayo donde se escuchaba claramente a Roberto corrigiendo un diálogo a favor de Florinda. El casete, sin embargo, desapareció misteriosamente de la redacción antes de publicarse. Nadie supo si fue un descuido, un robo o una advertencia. La anécdota, aunque nunca comprobada, alimentó aún más el mito. No solo había manipulación, también parecía haber un esfuerzo por borrar las pruebas. Todos estos fragmentos fueron acumulándose con el tiempo. Cada testimonio parcial, cada recuerdo aislado, cada silencio prolongado iba construyendo una narrativa paralela. La de un grupo que, por dentro, se resquebrajaba. El público todavía no lo sabía, pero quienes estuvieron ahí lo tenían claro. El programa más querido de la televisión estaba marcado por tensiones que tarde o temprano saldrían a la luz. La ola de voces fragmentadas anunciaba lo inevitable. Aparecería un testigo dispuesto a narrar no solo rumores ni recuerdos ambiguos, sino escenas concretas. No hablaría de lo que se decía, sino de lo que vio. Ese testigo daría al rumor lo que más necesitaba: carne y hueso, detalles irrebatibles. Y con ello, el rumor dejaría de ser rumor para convertirse en memoria compartida.